Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Este es un programa que se realiza desde Santiago de Querétaro, al norte de la Ciudad de México. Estamos en un centro de espiritualidad, Agustino Recoleto, y transmitimos aquí a través del Sembrador Nueva Evangelización a las 10:30 los lunes en la hora de Ciudad de México. En otras horas pues ahí van viendo el reloj. Y también transmitimos los domingos en la mañana. Bueno, pues aquí estamos compartiendo con ustedes siempre la vida. Traemos un invitado y con ese invitado vamos reflexionando de un tema. Y uno de los temas candentes, temas también complejos, es el de la familia. El Papa se encontró en Estados Unidos con la familia hace unos años. Sacaron también hace muy poquito La alegría del amor, que nos hablaba de todo el tema de la familia. Y bueno, pues también socialmente la familia para los grupos políticos y para cualquier grupo de interés es un tema bastante interesante. Pues a la familia llegan los anuncios, también llegan las campañas políticas, llegan los intereses sociales. La familia, como muy bien se dice, es la célula de la sociedad, ahí crecemos y desde la familia pues también se van forjando nuestro carácter, se va forjando también nuestras creencias. Es el testimonio de los papás el que vale, o el de la mamá, en este caso en las familias monoparentales. Bueno, en fin, vamos a seguir hablando, pero con alguien que tiene también mucha vida en su familia. Juancho Chávez, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué te interesó el tema de la familia a ti? Bueno, en principio porque soy un amante de la familia, siempre lo he sido, y en mi primera experiencia, lo digo así, tuve no una muy acertada decisión. Yo estuve casado 10 años y después de 10 años necesariamente tuve que divorciarme. Procreé 2 hijos y después me quedé en esas circunstancias, sin divorciado. Afortunadamente, yo creo que la misericordia de Dios es muy grande y pude encontrar a una persona que era una jovencita, viuda, tenía una hija huérfana de padre y decidimos unir nuestra vida, conformar una familia, y a partir de eso vimos cuál era la realidad de estas familias reconstruidas o estas familias posibles y vimos que no es nada fácil, es complicado. Hay muchas situaciones y entonces el trabajo de la familia se volvió algo personal, algo que quisimos abordar ambos desde nuestra trinchera en un principio, y ahora le puedo decir que trabajamos a tiempo completo para la familia. Estamos en la diócesis de Querétaro y nuestro quehacer involucra nuestra vida, nuestro descanso, todo está en favor de la familia, convencidos. Juancho, yo estoy seguro que nos está viendo gente que está pasando por un proceso de divorcio. Gente además, amigos y amigas que resulta que son creyentes y están acompañando igual a sus hijos o a personas muy allegadas en este proceso de divorcio. Que como creyentes pues igual hasta no lo están viendo bien y está ese, vamos a poner maldito consejo de aguanta, ofrécelo a Dios. ¿Qué les dirías tú? Yo les diría que Dios nuestro Señor nos ha dado esta oportunidad de vida para vivir en el amor, para vivir en plenitud, para hacer el bien y procurar siempre estar en favor de lo bueno, del bien, del amor, de la familia. Yo creo que es un error. Yo estuve 10 años con una necedad terrible por sacar adelante un matrimonio que no fue nunca. De hecho, cuando hice mi proceso de nulidad, se declaró nulo, nunca existió. Y lo veo, bueno, sí, como una gran experiencia, pero ¿cuánto pude haber hecho antes de eso, no? Yo les diría, hay que ser congruentes con nuestro pensar, con lo que creemos y sobre todo con nuestro accionar. Y en este accionar
tiene que ver mucho qué estamos sintiendo y qué vamos a poder hacer por la familia. Yo creo que en estos, yo ya estoy cumpliendo 21 años de estar casado con mi esposa, Patricia, y de alguna manera creo que esto ha sido algo que ha florecido de tal manera y ha dado frutos tan ricos, yo pienso, tan inmerecidos, que digo, a lo mejor esta circunstancia fue lo que detonó seguramente, ¿no?, esta pasión por vivir en la familia, que les repito, hoy en día nos tiene 24 horas trabajando por ello. Yo les diría, vivan la felicidad del Evangelio, y hay que alcanzar, porque nosotros somos unos convencidos de que la familia y el matrimonio es lo que debe prevalecer, pero nunca a fuerza. Has hablado de un proceso de divorcio. ¿Qué es lo que más te ayudó a vivir este proceso de divorcio en paz? Pues el itinerario de vida espiritual que teníamos. Nosotros, aunque bien es cierto, es decir, es complicado estar cerca de la iglesia, pero usted sabe que en todas las parroquias y en todos los templos siempre hay una misa a la que nadie quiere ir, porque es la difícil, la de la noche, la que nadie quiere atender. A esa es a donde nosotros nos abocábamos, a ese es donde nosotros estábamos, y en ese es donde podíamos servir, y ahí fuimos educando a nuestros hijos en el amor a Dios, en el amor a la religión, en el amor a nuestra iglesia, que si bien es cierto no fue lo que ahora es, ¿verdad?, porque estamos hablando hace 21 años, había una cerrazón terrible, unas situaciones muy complicadas que afrontar, pero bueno, ahora hay una enorme apertura y se vive diferente. ¿Por qué se vive esta apertura en la iglesia? ¿A qué se debe? Bueno, por la actitud que tuvo el Papa Francisco respecto de estas familias y de hacer conciencia de que la misericordia de Dios tiene que llegar a todos. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica el principio salvífico, que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, con ese principio nosotros tenemos que llegar a todos y a externar y a acoger y darles a sentir la misericordia de Dios, que es para todo mundo. Hablas también de un proceso de nulidad. Es correcto. El proceso de nulidad siempre se ha conocido, y ustedes seguramente estarán relacionando un proceso de nulidad con gente famosa. Y el proceso de nulidad es para gente rica, porque dan dinero. ¿Qué tal verdad es esto, Juan? No, bueno, déjeme ¿Tú lo has decir. vivido? Sí, Cuéntanos. totalmente, de principio a fin. Pues yo me tardé muchísimo tiempo, pero en decidirme por esas cosas, por esos tabús, por esas informaciones que no son ciertas. En el momento en que yo me acerco al tribunal eclesial, investigo de qué se trata, yo mismo redacté mi proceso, es decir, mi libelo de nulidad, lo presenté, es decir, me dieron todas las facilidades habidas y por haber para poder concretarlo, me fueron llevando en este proceso. De alguna manera el costo fue muy relativo, te hacen un estudio socioeconómico, ves qué tanto puedes, qué no puedes, y en base a eso se da también esta apertura, y fue estrictamente un año a la primera instancia. En ese momento había segunda instancia, se va a la segunda instancia, que es en otra diócesis, lo regresan 6 meses después y me dieron mi resultado. Tu matrimonio en el que creíste, en el que pensaste que estabas comprometido, pues resulta que nunca existió porque no cumplía con todos los requisitos canónicos para ser válido. Y entonces, pues estaba soltero, no tenía yo ningún tipo de restricción, y bueno, en automático, mi esposa y yo, mi esposa ya por el civil, decidimos contraer nupcias y llevamos todo el proceso que se tiene que llevar, amonestaciones, pláticas, todo lo que hubo que hacer para poder llegar a concretar el sacramento ya en nuestra vida. Y hoy llegas a un matrimonio y estás formando una familia y estás en un instituto en donde se ayuda a las familias. ¿Y cuál es tu función? Bueno, ahí tengo múltiples funciones. Una de ellas es la elaboración del periódico Valores desde la Familia, en donde la intención es transmitir eso, principios, valores, virtudes a las familias. Pero también en el instituto hay diferentes programas y diferentes talleres y diplomados que se dan para la formación de las personas. Otro quehacer importante que tengo es, hay personas que por su condición no tienen la capacidad de redactar sus libelos, y yo les ayudo en ese sentido a poderlos hacer, a poderlos elaborar, para que después los ingresen al tribunal eclesial. Estamos hablando, claro, el lenguaje de la iglesia es así, nos van a perdonar.
Explícales qué es un libelo. ¿Qué es lo que haces tú? Un libelo, bueno, es un poco la redacción de la historia que vivieron en el momento en el que se deciden al matrimonio, saber cuáles eran las condiciones que privaban, qué fue lo que le impulsó, qué fue lo que lo llevó a dar el sí al matrimonio, y una vez que se da esa semblanza, después también se hace una consideración de cuáles son los problemas fundamentales y a partir de eso, cuál es la realidad, por qué pensamos que nuestro matrimonio pudiera no haber sido canónicamente válido. Juancho, ¿qué fallo hay en la iglesia? ¿Qué fallo hay en la iglesia que se presentan los novios súper enamorados, se casan y luego a los 10 años, si te he visto, no me acuerdo? ¿Qué fallo tenemos como iglesia? Tú que además estás viendo todos los niveles y vas viendo, este es del común, como decimos nosotros, del común de mártires, ¿no? O sea, coinciden. Sí. ¿Qué fallo hay? ¿Qué tenemos que curar y reparar dentro de la iglesia? Y yo diría dos aspectos muy, muy objetivos, claros y concretos. Uno, dar toda la información, abundante información, si tú quieres a lo mejor hasta exagerada información respecto de qué cosa es el sacramento del matrimonio. Vivir juntos, muchos viven juntos ahora y bueno, el sacramento, ¿qué es? ¿Cuáles son las bondades del matrimonio? Y dos, dar un acompañamiento a los matrimonios jóvenes en estos primeros años que es tan complicado y tan difícil para consolidar el matrimonio y ante las adversidades que se presentan económicas y de todo tipo, ¿no? Pero fundamentalmente económicas y de índole a la mejor espiritual, bueno, acompañarlos para cobijarlos dentro de la iglesia y llevar un acompañamiento hasta que puedan llegar a una madurez que les permita caminar solos. A mí me gusta en los encuentros matrimoniales, incluso en lo que es la ceremonia prematrimonial, vamos a decir esto de ceremonia, que no es ceremonia, sino es presentación prematrimonial. En esa presentación me gusta desanimar a los novios, así ponerles así en una gran crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen obnubilados, ¿no? El amor ese posesivo del que en algún número hablan en su revista, muy buena, por supuesto, pues ese amor al final estropea. Pero ¿qué te parece si hablamos en el próximo bloque de todo esto? Porque me están diciendo que Gaby Ríos ya está preparada con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Vamos con ella y ahora regresamos con esto del amor posesivo, de desanimar en las presentaciones matrimoniales y todo esto. Ya está lista Gaby, vamos con ella y enseguida regresamos. Gracias Gaby Ríos por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos en Valores de Acero, transmitimos a través del Sembrador Nueva Evangelización, por supuesto también a través del YouTube, CEAR, Television Network y de las redes sociales, Facebook. Y bueno, pues estamos aquí hablando de la familia, tema complejo, tema también candente, de interés para algunos, pero sobre todo es un tema en donde crecemos, nos movemos, nos motiva, existimos. Con nosotros está Juancho Chávez, pues está en el Instituto de Ciencias de la Familia de aquí de la Diócesis de Querétaro. Él ayuda a la revista Valores desde la familia y a la vez ha tenido una experiencia de vida bastante enriquecedora que yo creo que les ha ayudado y les está dando luz a cada uno de ustedes. Nos quedamos hablando de... Justamente de las presentaciones a la hora del matrimonio. De caer en crisis, ¿verdad? Oh, bueno. ¿Y cómo ves tú todo esto, todo este procedimiento que trae la Iglesia? ¿Es válido en este siglo XXI o necesita a lo mejor unos encuentros de puerta cerrada, de conocerse más, de caer en crisis? Bueno, yo creo que lo que necesitamos es tener mejor y mayor formación en quienes imparten esta experiencia.
Ciertamente hay que ir al ritmo del tiempo, cambiando, mejorando. Por ejemplo, esto mismo que hoy tenemos aquí, ¿no? Esta transmisión que se hace vía internet y de muchas maneras diferentes a diferentes espacios, pues yo creo que debemos de prepararnos de una manera mucho más profunda, eficaz, porque hay jóvenes que llegan a estas pláticas a lo mejor sabiendo todo, y no les interesa nada. Pero cuando nosotros hablamos de verdad, de vida y de experiencias reales, así como usted decía, de que de repente hay que desanimarlos un poco, ¿no? Porque traen todavía la nube y las estrellas de la mano. Bueno, sí hay que poner los pies en la tierra y ver que pues las situaciones y la vida muchas veces nos pone en condiciones que no todo es tan fácil. Entonces, yo creo que ahí la iglesia debiera de ser un poco más realista, ¿no? O más exigente, o más, ¿cómo puedo decir?, más extensa en esta preparación. Y la otra, de lo que estoy convencido, es que los matrimonios jóvenes requieren acompañamiento. Y no necesariamente de las suegras y de esto, sino un acompañamiento espiritual que les permita crecer, madurar como una sola carne, como una sola entidad que es la familia nueva, para desarrollar y poder trascender. Fíjate que esto del acompañamiento yo lo veo, pero a ver, para el acompañamiento, hemos hablado ya en bastantes programas del acompañamiento aquí en Valores de Acero. Hace falta pues tener empatía y ciertos dones naturales. ¿Tú crees que los sacerdotes estamos aptos para acompañar a matrimonios jóvenes o pueden ser los mismos laicos los que puedan ir acompañando a matrimonios jóvenes? Lo digo por dos cosas. Primero, por lo de los dones, porque no todos saben acompañar a matrimonios jóvenes ni tienen ese don natural. Y segundo, porque no llegamos a todo. Y la iglesia ya es la iglesia de los laicos. Hay que desclericalizar, ¿no?, a la iglesia. Así es como... Perdonen si estoy escandalizando a alguien, pero bueno, yo así lo estoy viviendo y así se los comparto. ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo crees esto del acompañamiento a matrimonios jóvenes que se debe de dar? Yo, por ejemplo, veo, nosotros tenemos un responsable sacerdote de la familia en la diócesis. Y, por ejemplo, para irnos cortos, en el área exclusiva de catequesis prematrimonial, el equipo que trabaja dando los temas son 640 matrimonios. Ellos atienden a un número pues todavía mucho mayor de jóvenes que llegan a esta instancia. Entonces, un sacerdote para todos ellos, que desde mi punto de vista sería lo ideal, por los dones, por el conocimiento, por el trabajo, por la sensibilidad, por muchas cosas, pues se hace literalmente imposible que pueda llegar a todos. Por ejemplo, en la geografía de aquí de nuestro Querétaro, ir a la sierra, o por ejemplo, de la diócesis también va a la sierra de Guanajuato, entonces es muy complicado. Entonces el trabajo realmente es de laicos, y los laicos deben de tener una instrucción, una formación a toda prueba para ser realmente un referente católico donde los jóvenes matrimonios, estos jóvenes que van a tener conflictos por tantas circunstancias económicas, culturales, sociales, incluso teológicas, no sé, van a necesitar tener algo que pueda guiar su camino, que les dé luz, pues entonces el camino es el recurso es los laicos. Y si no tenemos laicos preparados, es fatal. Yo como lo veo necesitamos laicos bien formados, muy preparados, con el desarrollo de todas las capacidades que sean posibles en ellos para poder hacer, pues no le digo de guías espirituales, pero sí de un acompañamiento muy iluminador dentro de este proceso tan difícil que es la vida, ¿no? Y sobre todo con todo lo que conlleva en los ataques y en las cosas que la familia tiene y conocemos hoy día. ¿Por qué se ataca tanto la familia? Bueno, porque yo creo que es evidente que la familia es el núcleo central donde Dios nuestro Señor ha puesto todo su enfoque para el florecimiento del reino de Dios. Y eso es algo que no se acepta, no se... Tú como ciudadano, miembro, parte de una familia, ¿te has sentido atacado por la sociedad? Cuando estuve en esta circunstancia, sí, definitivamente sí. Yo quise incorporar a mi
pues a lo que yo tenía con mis 2 hijos, a esta mujer y a su hija, y traté de llevarla a colegios católicos y todo, donde yo tenía mis hijos, me fue imposible, no difícil, imposible, no lo logré. ¿Te sentiste juzgado por la misma iglesia? Totalmente, totalmente. Y tengo muchos amigos sacerdotes. Cuando mi esposa y yo finalmente nos logramos sacramentar, tuvimos una celebración con 7 sacerdotes amigos que habíamos convivido de mucho tiempo. Pero el general, el grueso de la sociedad, siempre nos señalaron, nos vieron, ¿cómo podría decirle? Como que fuimos algo que no era aceptado, ¿no? Juancho, si nos están viendo, por ejemplo, personas que han señalado a divorciados, ¿tú qué les dirías? Que habría que conocer realmente lo que es el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio? Es algo que tiene desde siempre diciendo, Dios quiere que todos los hombres se salven. No juzgues, ama. Eso es todo. No juzgues, ama. Cada quien en su circunstancia, en su situación y en lo que ha vivido, tiene una realidad. Y nosotros estamos aquí para amar y para ser amados, no para juzgar a nadie. En la diócesis de Querétaro te dedicas a valores desde la familia. A través de esta publicación van difundiendo los valores y también van documentando y van haciendo artículos de reflexión, de ayuda, de autoayuda. Es correcto. ¿Cómo utilizan ustedes los medios de comunicación para llegar a más familias, sobre todo para quitar este veneno que hay en todas las familias, que es el de la ignorancia? ¿Cómo se puede erradicar o cómo están ustedes intentando erradicar? Bueno, nosotros pretendemos llegar a todas las familias de la diócesis mediante no solamente el periódico, sino con programas. Por ejemplo, hay uno precioso que estamos haciendo en combinación con Cáritas que se llama Fortaleza Familiar, en donde vemos temas desde cómo tratar al adulto mayor, a los jóvenes, las adicciones, la dignidad de la mujer. Es un programa completo de familia y que se está extendiendo a todas las parroquias. Tenemos, sí, bueno, el periódico en donde hay colaboraciones extraordinarias de padres. Por ejemplo, tenemos un padre que usted conoce, el padre Laureano, con sus virtudes, que dice, el primer renglón siempre dice, no lo busques en el diccionario, no lo vas a encontrar. Te explico, benedicencia, laboriosidad, cosas que él va determinando y que nos van haciendo comprender cómo cada acción dentro de nuestra vida es importante, es valiosa y es digna de ser evaluada como algo posible que puede educar a las generaciones que vienen. Ahora, la facilidad que la diócesis nos da con sus medios, la página web, el Twitter, el Facebook y todas estas redes que manejan, pues nos permite llegar a un enorme número de personas. Recientemente acabamos de tener el Congreso Misericordia para Familias y en ese congreso era justamente para la atención a divorciados vueltos a casar. Bueno, nuestro señor obispo nos dio la instrucción de implementar un post-congreso, es decir, una acción después de esto, de llegar a todas las familias con diversos centros estratégicos en nuestra diócesis para poder dar atención exclusivamente de parte del instituto a familias que tengan esta realidad de irregularidad. Llámese madres solteras, padres solteros que hoy también hay, uniones libres, divorciados, abandonados, vueltos a casar, todas esas realidades. Y ya estamos implementando y ya en funciones en algunos centros que son sedes para la atención a familias en situaciones irregulares. Esto es una de las cosas que dice el Papa Francisco en la Alegría del Amor, crear centros de escucha, centros de acogida. ¿Por qué la realidad familiar se ha vuelto tan compleja en estos últimos, sobre todo en esta última parte del siglo XX, en esta primera parte del siglo XXI? ¿Qué está pasando que se ha vuelto muy complejo todo este tema de la familia? Bueno, yo lo achaco a los ataques sistemáticos y además con una capacidad económica enorme que vienen dirigidos atendiendo pues intereses muy particulares, ¿no? Por ejemplo, la ideología de género que hoy nos ataca, que la explica extraordinaria, magistralmente diría yo, Benedicto XVI, cuando en su función como Joseph Ratzinger ahí en su quehacer decía,
En una primera instancia el hombre en su ateísmo quiso sacar de su vida a Dios, con el materialismo quiso sacar y quitarse esa presencia en el alma que le decía lo bueno y lo malo. Hoy con esto estamos incluso despreciando el cuerpo. Entonces ya sin Dios, sin alma y sin cuerpo nos vamos a convertir en dioses de nosotros mismos y de nuestro quehacer. Esa es la realidad. O sea, yo creo que lo explica muy bien también Aparecida cuando dice con el relativismo y la confusión nos han sacado de todo esto para que el hombre pierda el sentido de sí, no tenga una idea clara de dónde encontrar y cómo llegar a la felicidad. Eso es, y ese ataque, bueno, pues yo lo entiendo que es atendiendo a valores pues oscuros que no son de nuestra religión. Valores oscuros que no son de nuestra religión. Juancho, nos tenemos que ir y yo sí quisiera que nos explicases un poco cómo llegaste a Valores desde la Familia, cómo se ideó todo esto. Bueno, es un proyecto que nuestro asesor, el padre Jaime Gutiérrez Jiménez, había acariciado desde largo tiempo, de llegar a todas las familias con valores. Él juntó a un grupo de familiólogos y de gente pues muy entusiasta que unos diseñaron, otros escribieron, se armó un enorme grupo de colaboradores y bajo su dirección, él atendiendo a un mandato de nuestro plan diocesano de pastoral de crear proyectos efectivos y eficaces para la transmisión de valores a la familia, pues ese era algo que él concibió, que no fue rápido, ¿verdad? Yo creo que si le llevó 3 años madurarlo es poco, pero hoy es una realidad que está pues en manos de pues, un gran número de familias queretanas. Pues vamos a saludar desde aquí a esta gran iniciativa del padre Jaime Gutiérrez. Muchos saludos desde aquí, desde el Colegio Fray Luis de León, desde Querétaro, al padre Javier Coello, que también está metido, también. ¿verdad? Es de la dimensión de la familia. De vida. De vida. Y al padre Laureano, que está en Pinal de Amoles, ahí trabajando y misionando. A los tres, muchos saludos, y a todos los que nos ven desde las parroquias de Querétaro, del Bajío, saludos desde este programa. Gracias por estar aquí. Al contrario, Chávez, un placer. Seguimos compartiendo todas estas iniciativas, ¿de acuerdo? Seguiremos en otro día hablando de este Congreso de la Misericordia, ¿de acuerdo? Que yo creo que nos lo hemos dejado ahí para un siguiente programa. Y seguimos con ustedes en un próximo programa. Nos seguimos viendo, hasta la próxima.